Esta es la hora, pero estamos a la 1:00 con 36 minutos. Gracias por continuar con Exitosa, gracias por continuar con el programa. Hoy converso con Óscar Osterling, como saben, ex sodalite y víctima de abuso físico por parte del sodalicio de Vida Cristiana. Él le ha contado en reiteradas oportunidades su experiencia, lo que ha pasado. Probablemente, digamos, de todas no sea, digamos, la más traumática, pero igual de agresión, igual de fuerte, igual de dura, igual de traumática, dependiendo del nivel exactamente. Igual de, diría yo, de complicada para hacer una vida a lo largo de todo el tiempo que él ha estado aquí en Perú y probablemente en otras partes. Le invité por un tema concreto, no por lo que ha dicho el Papa, que probablemente podamos conversar, sino por lo último que acaba de decir el presidente de la Corte Suprema, Duverly Rodríguez, que habló ayer sobre el tema. Y dijo una cosa que no sé si en el contexto general sea favorable o desfavorable. Porque algunos han dicho, uy, qué bien, esto puede pasar, puede juzgar, pero cuando se lee lo que dice el presidente, dice dos cosas que a mí me faltaría precisión. Y es el asunto de la competencia penal por la competencia civil. Y en la competencia penal dice, ya hubo un pronunciamiento. Y yo pregunto, ¿cuándo se pronunció el Poder Judicial respecto al tema penal? Si él tiene alguna novedad sobre el tema, debería informarnos a todos, porque yo sepa, no hay pronunciamiento penal del Poder Judicial. Justamente sobre eso voy a conversar con Óscar, que está conmigo a esta hora. ¿Cómo estás, Óscar? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Manuel. Buenas tardes. ¿Cómo has tomado las declaraciones? ¿Qué te parecieron las declaraciones de Duverly Rodríguez? En primer lugar, me parecen un poco difíciles de entender para la mayoría de personas, ¿no es cierto? ¿Qué significa estos temas de competencia penal y competencia civil? Lo que sucedió cuando recién apareció el libro fue que la Fiscalía actuó de oficio, ¿no es cierto?, sin necesidad de que existiera una denuncia de por medio con afectados. Sencillamente la Fiscalía actúa de oficio. Es lo que yo entiendo que debería pasar, o que está diciendo Duverly Rodríguez con este tema, ¿no? Con el tema civil. Es lo que yo entiendo. O sea, nosotros vamos a actuar Sí. O sea, si uno mira, podría entender. Claro, tiene siempre dos campos, un hecho delictivo. El campo penal para sancionar, para meter preso, para determinar delito, responsabilidad, y a partir de ahí el tema civil, que establece la reparación. Así es. Correcto, eso se sabe. Pero a mí lo que me queda la duda es cuando él dice, no sé si tengo que ya se pronunció. Claro. Eso ¿Por qué dice eso? ¿Quién no lo se sé, ha pronunciado? Porque lo que ha sucedido, sí, dime. ha sucedido es que la fiscal, bueno, el proceso es largo, ¿no es cierto? Sí. Pero en un momento la fiscal Peralta dice, acá no pasó nada. Así es. ¿no es cierto? En fiscalía. Acá no pasó nada y por lo tanto nunca pasa. Se archiva. Así es, se archiva. Y de ahí aparece, creo que es Almanza, ¿no es cierto? Y dice, acá ha habido... Faltó esto. No hizo esto. Irregularidades. No hizo esto. En el fondo no investigó. No, es la realidad. Así es. Pues si no has hecho esto, y no has hecho esto, y no has hecho esto, como archivas. Como no has hecho esto y archivas mal, reabrimos. Así es. Es lo que Entonces, ocurre. se reabre. Ahora creo que está, la fiscal es León, no estoy seguro del apellido. Y además la sancionan a la fiscal Peralta, efectivamente. Y la fiscal León en un momento cierra la investigación, dice hasta acá llegamos, y pide prisión preventiva para Figari y otros más. ¿No es cierto? También, pero ya por el tema de asociación ilícita, no por el tema de abuso sexual, porque eso había prescrito, esos delitos habrían prescrito. Ahí nos hemos quedado, porque lo que viene después es que el Poder Judicial, y creo que de hoy también es la noticia, dice que se va a pronunciar por el tema de la prisión preventiva en marzo. Entonces no ha habido un... Claro, digamos, dándole el beneficio de la duda, en este caso a Duverly Rodríguez, diría, como la Fiscalía no está acusando, porque ya no puede acusar, por los delitos de violencia contra la libertad sexual, estos agravios, estos atentados contra la libertad sexual, y lo está haciendo por un tema de otro delito, entonces de repente le está diciendo, ya no va a haber pronunciamiento por aquí, pero lo que tendría que separar es que es el pronunciamiento del Ministerio Público, no del Poder Judicial. Y entonces abre el camino para decir, igual está expedito que aunque no haya pronunciamiento respecto al delito contra la libertad sexual, pueda haber algún tipo de reparación en un proceso civil que con la conclusión del delito del tema penal
se pueda generar, digamos, queriendo entenderle, claro, y dándole por supuesto el beneficio de la duda de que quiera estar del lado de la norma y de la ley, que ojalá sea así, ¿no? Eso es lo que yo es lo que esperan todos ustedes. Así es, ¿no? Es lo que más o menos ya hemos entendido, pero como te digo, falta mucho contexto para decir a qué. Correcto. Ahora, no se ha hecho todavía, digamos, el pedido de prisión preventiva, porque según lo que dicen en el Poder Judicial es que el Ministerio Público no termina de hacer las notificaciones correspondientes a todos los actores en el proceso para que se queden salvados todos los requerimientos y no se diga, se anula porque no se ha cumplido con los requisitos. También entiendo yo, por un tema medio político, porque iba a ser complicado que se pida la prisión preventiva, justo con el tramite Papa. Justo con lo del Papa, ¿no es cierto? Entonces tal vez la venida del Papa tuvo un antes, ¿no es cierto?, de 2 semanas y un después de 1 semana, 2 semanas, para que... Ahora, el ritmo de los procedimientos, de hecho, se manejan. O sea, cuánto más rápido notifico, cuánto más rápido hago esto, cuánto más rápido pido declaración, cuánto más rápido pido levantamiento de un secreto, voto secreto, cuánto más rápido pido un allanamiento, ese es un ritmo que según el caballo establece el Ministerio Público porque es realmente responsable de la investigación. Inicialmente yo escuché a nuestro abogado en algún medio de comunicación decir que incluso era un tema de 48 horas o 72 horas para que esto pase. Se podría, pero bueno, se pone esta explicación y nada, hay que esperar a marzo. Permíteme abrir un paréntesis. Por favor, Oscar, y hablarte del Papa, porque yo sé que no ha sido el tema del Papa, yo quería hablar de este asunto, pero es inevitable. Dime tu balance respecto a la llegada del Papa, en concreto con el tema de sodalites, ¿no? A ver, hay muchas cosas. Lo primero, que yo creo que ahí es un tema más de la conferencia episcopal o del mismo Cipriani, es esta aparición de José Antonio Eguren dándole un discurso de bienvenida, siendo el arzobispo de Piura, pero en el seminario de Trujillo, ¿no es cierto? Entonces nadie entiende, y además José Antonio Eguren está denunciado. Lo quisieron sacar, no sé si ha sido incluido nuevamente, pero la fiscal Peralta el primer día lo sacó a José Antonio Eguren. Entonces ahí, por lo menos como balance, yo entiendo poca connaturalidad, poca coherencia. Así es, poca coherencia con las víctimas y con algo que estaba sucediendo acá. Poco sentido del respeto a las víctimas. Así es. Ya en segundo lugar, lo que puedo decir es su mensaje previo, ¿no es cierto? Este tema del comisariato. Del comisariato. O sea que la decisión de comisariar a los sodalites. Así es, que a mí me pareció totalmente política, porque es la respuesta o es el tapaboca perfecto para el periodismo. Santo Padre, ¿qué ha pasado con el caso Sodalicio? Está interveniendo. Hemos nombrado un comisario interventor. Ya no depende de ellos, de Roma directamente, ¿no? Se acabó. Pero Santo Padre, esperemos los resultados de este comisario. Entonces, creo que fue una movida bastante astuta. Sin embargo, logran preguntarle, y ese es el tercer punto, logran preguntarle al Santo Padre, le preguntan pues por el tema del sodalicio ya en el avión de vuelta. Y ahí la respuesta es muy confusa, porque, a ver, yo entiendo, el Santo Padre creo que tiene 81 años. 81 años. Y bueno, tener una cantidad de información pues de los distintos lugares del mundo, tanto que da para acordarse del Congo, pero no de Venezuela, digamos, que ya se va acordando de cosas. Y en ese contexto, la respuesta que podía dar también no podíamos esperar que sea muy precisa. Incluso menciona fechas o menciona datos que no están de acuerdo a la realidad. Es verdad, lo hemos dicho, es cierto. Entonces, sin embargo, yo rescato un tema que me preocupa mucho. Cuando el Papa se refiere al tema de la intervención y del comisario, el sesgo es económico, ¿no es cierto? Viene Monseñor Tobin y encuentra cosas raras, ¿no es cierto? Cosas que no se explican. Y uno dice, bueno, lo que no se explica es este tema pues de cómo el sodalicio llega a tener tanto dinero y otras cosas más, entiendo yo. Pero no menciona nada de las víctimas. Y el tema con las víctimas es muy complejo, porque el sodalicio, autorizado además, o por lo menos con el visto bueno de Monseñor Tobin, genera una comisión
para el trato de las víctimas, en la que ellos son juez y parte. Es cierto que traen unos expertos internacionales de mucha fama que habían tratado antes temas de víctimas de abuso sexual en otros países. Pero los resultados de las conclusiones de esa comisión son sencillamente un saludo a la bandera. ¿Por qué? Porque terminan concluyendo lo que ya estaba visto en el libro de Pedro Salinas y de Paola, que es, hay 5 abusadores sexuales: Luis Fernando Figari, Germán Doig, Virgilio Levalli, Jeffrey Daniels y Daniel Murguía. El resto de personas, ¿no es cierto?, que nosotros decimos que son encubridores y que formaban parte de este sistema, no son tocados. Es más, hay 2 personajes. ¿Entre ellos Eguren? Eguren está denunciado como parte de este sistema y además como encubridor. Okay. ¿No es cierto? Pero no. Sencillamente concluyen que son estas 5 personas y a las víctimas además les dan un trato penoso. Algunas víctimas pues les ofrecen $3.000, $5.000 y además con un acta notarial en donde le dicen: por los daños que tú dices que han sido cometidos, ¿no? Los daños que tú dices que has sufrido. Ese es el tipo de carta que firman. Entonces, lo que nosotros pedimos... No es un desprecio. Es un desprecio total. Lo que nosotros decimos es, ok, hay comisario, este comisario tiene que revisar el tema económico, bueno, que lo revise. Ese es un tema iglesia con el sodalicio, ¿no es cierto? A mí el tema económico del sodalicio... Claro, ¿qué efecto puede tener? Ningún efecto. ¿No es cierto? Pero lo que tiene que revisar el comisario es todo el proceso de justicia que buscaban las víctimas. ¿Tienes alguna garantía? ¿Crees en este comisario que están trayendo desde Colombia? No, yo te digo lo que creo que deba hacer. Garantía o expectativas, no tengo ninguna por lo que ya ha sucedido. Ahora, en la misma línea, en lo que ha dicho el Papa en el vuelo, este asunto de ver ya el tema legal, este asunto de decir el pronunciamiento del Tribunal Supremo, de la Iglesia, ya no importa, porque esto ya está en justicia civil, y ahí parece que marca justicia religiosa con justicia civil, es decir, el derecho canónico con el derecho constitucional del Perú, y la relación Estado peruano con Estado Vaticano. Y dice además que en buena hora, porque estamos hablando de derechos. Esa expresión te genera alguna confianza respecto a, llegado el momento, prisión preventiva, pedido del Ministerio Público, aceptado por el Poder Judicial. Estamos hablando de una posibilidad que es absolutamente real. Real. La otra también es real, pero yo voy a hablar de esta. Pedido del Ministerio Público, prisión preventiva. Aceptación del Poder Judicial. Sí, señor, prisión preventiva para A, B, C, D, y se da. ¿Y crees que el Estado Vaticano, teniendo esa solicitud, porque le vamos a tocar la puerta, ya no al Papa como autoridad de la Iglesia Católica, al Papa como jefe de Estado, al Papa en la condición de Kuczynski, y digamos a la justicia del Vaticano en la condición de Duverría, en la condición de Pablo Sánchez, no en la condición de quienes hacen misa y hacen confesiones, en la condición de Estado? ¿Crees que vaya a haber la posibilidad que diga, ok, sí señor, acá soy coherente de lo que digo como Papa y lo que digo como jefe de Estado? Este señor tiene que ir a Perú y responda. Es lo que tiene que hacer. ¿Crees que puede ocurrir eso? Lo que pasa es que hay que entender algo en primer lugar, que es que las resoluciones de la Iglesia como Iglesia no son vinculantes. Es decir, lo que hace la Iglesia es dar recomendaciones. No es que Figari sea ciudadano del Vaticano desde el momento que... Sencillamente Figari es un católico más y la Iglesia, digamos, si bien puede ser tajante en lo que dice, no es vinculante. O sea, no hay una cárcel vaticana, no hay una policía vaticana que esté parada en la puerta, digamos, de la habitación de Figari. Lo que hacen ellos es respetan la total independencia de las autoridades de cada país. Y si el Poder Judicial dicta la medida de prisión preventiva, el Vaticano no tiene absolutamente nada que decir. Nada. No puede decir nada. O sea, ¿significa que automáticamente le vamos a traer a Figari? Ya el trámite, entiendo yo, es con el tema de las autoridades italianas. Así es. O sea, Roma tendría que definir el asunto ahí. Así es. Ya la relación es entre ellos, la negociación es entre ellos, pero con el Estado Vaticano... O sea, esta decisión, este castigo
que es una broma, por supuesto. Es una broma. Te confino a que quedes ahí solo, a que te atienda una sola persona. Es la sentencia vaticana, ¿no? Sí, la verdad que ya quisiera yo una sentencia de ese tipo siendo tan malo, ¿no? Pero en fin, o sea, eso, cuando da el asunto de la resolución judicial para la extradición, porque hay que hacer la extradición, eso no le importaría en lo más mínimo a las autoridades de Italia para el procedimiento de entrega. Ahora, ¿tenemos convenio de extradición con Italia? No tengo idea. No tengo idea cuál sería el proceso. ¿Cómo se moverá este asunto? Porque si no tenemos, vamos a estar complicados. Yo no sé ni siquiera si Figari, ¿no? Por el apellido, tiene nacionalidad. Suena italiano. Es italiano, pero no sé si tenga nacionalidad italiana. No sé cómo funciona el tema ahí. Pero lo cierto es que con el Vaticano no. El Vaticano lo único que hace es dar su propia sentencia, pero dentro del marco del Código de Derecho Canónico. Sí, claro. ¿No es cierto? Sí, pero la sentencia del Vaticano... No surte efectos legales para temas de Estado. No es vinculante, así es. Para temas de Estado. No es un tema de Estado. No. Ese es un buen dato. Ese es un buen dato. Ahora, ¿qué opinas de lo que acaba de decir Cipriani? También ayer. Cardenal ha dicho, yo no encubro a nadie, y si hay una justicia civil, bueno, que proceda. ¿Eso es real? ¿Se siente real? Lo que sucede, y es lo que decimos muchas de las víctimas, y sobre todo, digamos, las víctimas de abuso sexual, es que no hay una sola víctima, ni siquiera de abuso sexual, o de físico, o de psicológico, o de nada, que se haya entrevistado formalmente, y quiero luego precisar esta palabra, con alguna autoridad de la Iglesia Católica. La mayoría de nosotros nos entrevistamos dentro del marco de la Comisión de Ética generada por el Sodalicium, donde estaba Rosario Fernández correcto. Y otras personalidades. Ahí estaba Monseñor Carlos García Camader. Pero eso no es representación de la Iglesia. Nadie de la Iglesia, un solo obispo de la Iglesia ha dicho, yo quiero ayudar, yo quiero esclarecer, yo quiero acompañar a las víctimas. Ninguno. ¿Para ustedes hubiera sido importante, por ejemplo, media hora con el Papa? Mira, era un tema, yo no sé qué le hubiéramos podido preguntar, ¿no es cierto? Porque pero digamos escucharle. Tal vez escuchar. Que te diga, porque digamos una relación más íntima en Chile pasó. No se filtró la información, pero es una relación más íntima, 5, 7, 8, 10 exodalites que están ahí, y el Papa, más allá del protocolo de su condición de autoridad de la Iglesia y del Vaticano, pueda expresarles directamente el sentir, el dolor, la vergüenza, que eso signifique, no sé, quizá eso pueda ayudar un poco también en el proceso. Yo creo que hubiera de sanación que hay que hacer y que hay que seguir haciendo, ¿no? Yo creo que hubiera sido pues un gesto... Un gesto apreciable. Así es. Apreciable. Hubiera apreciado mucho, pero no se dio, pues. No se dio. Ahora, Oscar, yo tengo una pregunta personal. ¿Te queda algo de cristiano? ¿Te queda algo de católico? Yo soy católico practicante. Sí. A pesar de eso no ha generado un efecto, digamos, de decepción general sobre tu fe. ¿Has podido diferenciar el asunto de que una cosa es lo que haga una persona, un cura, un sacerdote, un obispo, por más autoridad que sea, del tema de la fe, de Cristo, de Dios y de todo lo que significa el magisterio? Pero sí, un tema que claro, tiene que ser pues racional y además no puede ser realizado por todos, ¿no es cierto? Porque hay personas que han terminado... Es un proceso de resiliencia realmente impresionante. Así es, hay mucha gente que ha terminado realmente dañada. Yo, de verdad, gracias a Dios, no he terminado tan dañado como otras personas que sencillamente ni siquiera se plantean la posibilidad de dar una declaración. Ni siquiera la posibilidad, porque están dañados, ¿no es cierto? Personas que no pueden trabajar, personas que no tienen carrera, personas sencillamente que están a la deriva. Entonces, yo, dentro de todo, puedo, digamos, de alguna manera representar a todas las personas que no pueden hablar. Queda muchísima desconfianza, sobre todo después de mi paso por la comunidad, de ver cómo se manejan estos temas de manera tan... A veces uno dice... A veces tan política y a veces hasta mafiosa, ¿no es cierto? En ciertos niveles. Y se extraña pues que no haya mayor deslinde, ¿no? De la Iglesia, porque... Y a mí me extraña más, no solo por el hecho en sí, de lo diabólico, para entrar en la misma jerga, de lo diabólico que eso significa, sino hasta desde el punto de vista, por decirlo de alguna manera, de costo-beneficio. Esto, en el Perú, Caradima en Chile,
Maciel en México, Lau en el encubridor mayor en el tema de Boston, y todo lo de Europa le está costando millones de católicos menos a la iglesia. Entonces yo diría, hasta por un tema elemental de sobrevivencia, la iglesia, institución, debería decir: corto el tumor y me libro del cáncer. Pero no se siente esa contundencia. Yo tuve una reflexión que se la compartí y se las escribí a las mismas personas del sodalicio cuando esto recién empezaba, y yo les decía: si ustedes hacen un buen trabajo con las víctimas, van a quedar mejor. Sí, claro. ¿Cierto? Por supuesto. Entonces, somos culpables. Restituir confianza. Somos culpables. Queremos ayudar. Queremos restituir confianza. Y sin embargo se van, por el encubrimiento, se van por otro lado. Y yo digo, ¿qué cosa es peor? Sí. ¿De qué estaban preocupados? No se entiende. Oscar, muchas gracias. Gracias. Nos quedan pendientes algunos temas, ahora podemos seguir conversando. Queda pendiente el tema del Congreso. Se ha designado después de cuánto tiempo a los miembros de la comisión, cuándo se reúnen, cuándo empiezan a trabajar el plan, cuándo vemos desfilando a la gente para que den respuestas y cuándo las conclusiones. Este es un tema que va a dar muchísimo que hablar en los próximos días. Ojalá podamos seguir conversando. Gracias, Oscar. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo.